eres mi esperanza. No sé si alguno ha escuchado esa frase que decía: Dios no puede hacer otra cosa más que amar. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado? ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué significa que Dios no puede hacer otra cosa más que amar? Es decir, que su esencia y todo lo que Él hace está motivado por el amor. Estás en mi barca. 1 Corintios 13. Bien. Yo voy a dar lectura al pasaje, entonces ustedes me pueden seguir. Estoy utilizando otra versión por si acaso, ¿sí? Nueva traducción viviente. Dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios, y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente, bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de estas 3 es el amor. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por esta mañana, te pedimos que tú nos hables. Yo te pido especialmente por cada uno de los que está acá, que tú seas hablando a sus corazones, que hables a sus necesidades, Señor, que quien está buscando respuestas las halle en ti, en tu palabra, Señor. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estos últimos meses el pastor José Antonio ha estado hablando sobre el amor. Ha desarrollado ampliamente la primera carta de Juan, y el tema central efectivamente es el amor. El asunto es que creo que es importante darle una perspectiva práctica, porque a veces, y bueno, mientras preparaba el mensaje, encontré diferentes definiciones de ámbitos increíbles. Hay definiciones en la medicina, en la filosofía, en la sociología, en la economía, hay definiciones románticas, o sea, hay muchísimas definiciones del amor. ¿Por qué? Porque todos tratamos de tener claridad sobre este asunto. Todos queremos saber qué es el amor. Y lamentablemente en estos tiempos el amor se ha quedado en un estereotipo, ¿no? Cuando hablamos de amor, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? El día del amor, el día de la primavera, ¿no? De las parejas. Entonces vemos un corazón, lo asociamos con amor. Vemos una flor, lo asociamos con amor. Vemos el color rojo y lo asociamos con amor. Entonces, y encima las películas, las series, la música ha influido y está influyendo muchísimo, y nuestra mente está enfocada solamente en eso, ¿sí? En la parte romántica, en la parte emocional, en la parte sentimental. Pero como José Antonio ha ido explicando estos meses, el amor es mucho más profundo, ¿sí? La parte superficial es la parte emocional, romántica, pero la sustancia del amor es mucho más profunda. No creo alcanzar a desarrollar, o sea, ni siquiera en 10 temas creo que se podría desarrollar la profundidad de esto, pero voy a tratar de ser lo más claro posible, por eso voy a ir lento, y si no acabo, lo siento, ¿sí? Porque hay algunas personas que dicen: ¿por qué no ha acabado? Debería haber acabado.
pero ni modo, pues a veces no da el tiempo, ¿sí? Ahora, yo quiero que tengamos en la cabeza que hay tres pilares del Evangelio, ¿sí? Como acabamos de leer, la fe, la esperanza y el amor. Pero el principal de estos es el amor, y en realidad el Señor ha diseñado la vida para que nos amemos. Él lo ha diseñado así. ¿Por qué el mundo está fallando? ¿Por qué estamos fallando en general? Porque hemos elegido no amar. Hemos elegido satisfacernos a nosotros mismos. La esencia del pecado es el yo. Esa es la esencia del pecado. Elegirme a mí antes que a los demás y antes que a Dios. O mejor, me elijo yo antes que a Dios y antes que los demás. Entonces, ¿de dónde vienen las peleas, las diferencias, la intolerancia, el odio, todo eso? En que me elijo yo primero, elijo yo mis formas, yo mis deleites, yo mis gustos, lo que a mí me parece, con lo que yo me he criado, con las tradiciones mías, antes que a los demás y antes que a Dios, ¿sí? Entonces, es muy importante que entendamos qué es el amor, o por lo menos empecemos a entender, ¿sí? A mí me ha costado muchísimos años empezar a entender qué es el amor. ¿Y por qué es importante entender? Porque si no lo entendemos, muy difícilmente vamos a poder aplicarlo. Es como nos pasaba en colegio, ¿sí? Cuando no entendíamos cómo hacer una ecuación, nunca pudimos hacer una ecuación, ¿sí? Aunque tuviéramos el modelo ahí, Baldor, los que se acuerdan, ¿no? Copiamos ahí los 1200 ejercicios de Baldor, pero copiábamos, pero en el momento de hacerlo solo nosotros, bueno, entonces yo era uno de esos. Entonces todo el ciclo medio, para los que son millennials, ahora es secundaria, entonces todo el ciclo medio al desquite la 2 en matemáticas, porque no entendía, ¿sí? Me costaba entender y me habían hecho creer que yo no podía entender eso. Entonces, como no lo entendía, entonces ya me iba al desquite. Llegaba el primer día de clase y el profesor de matemáticas me decía: Mendoza, toma la llave para el desquite, lo que vamos a hacer. Ya sabía, cajón, ¿sí? Pero el Señor me ha liberado y gracias a Dios ahora puedo sumar. ¿Vemos? 2 más 2 ya me sale 4, ¿sí? Entonces es importante entender el amor, porque en la medida que podamos entenderlo, lo vamos a vivir. Por eso a veces nos cuesta tanto vivir en amor, porque además tenemos un concepto equivocado, un concepto inalcanzable, ¿sí? Ahora, veamos qué es el amor en la Biblia, ¿sí? Primera de Juan, uno de los pasajes que ya hemos visto. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. ¿Qué es el amor en la Biblia? En Primera de Juan 4, 16 dice: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Escuchen esto: Dios es amor, ¿sí? Entonces un primer concepto que la Biblia nos enseña es que Dios es amor, ¿sí? Que su esencia es amor. No sé si alguno ha escuchado esa frase que decía: Dios no puede hacer otra cosa más que amar, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado? ¿Sí? ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué significa que Dios no puede hacer otra cosa más que amar? Es decir, que su esencia y todo lo que Él hace está motivado por el amor. Otra vez, todo lo que Dios hace y todo lo que deja de hacer está motivado por el amor. Por eso Dios es amor. Además de que Él ama, Él es amor, porque todas sus acciones, toda su motivación es el amor. Entonces, cuando Él permite una circunstancia que no nos gusta en nuestra vida, es porque Dios nos ama. Cuando Dios no nos responde una oración que nosotros anhelamos y estamos pidiendo, es porque nos ama. Cuando el Señor responde exactamente lo que queremos, porque nos ama. Cuando nos da cosas que no hemos pedido, es porque nos ama. A veces nos enfocamos solamente en lo que hemos pedido y en lo que Dios no ha hecho, ¿sí? Pero no pensamos en qué cosas no hemos pedido y Dios nos ha dado. ¿Por qué no piensa un poquito, y si está con su familia y al lado le dice: ¿qué cosas Dios te ha dado que no has pedido? Porque quizás eso nos va a ayudar a ser un poco más agradecidos. Entonces, un primer concepto es que Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, Dios quiere que seamos como Él. Ese es el objetivo, uno de los objetivos de la vida del creyente: parecernos a Cristo. Ahora miren lo que dice Efesios 4:13, justamente habla de este asunto. Dice: ese proceso
de parecernos a Cristo continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Cuando nosotros nos estancamos, o sea, cuando nuestra forma de ser, cuando nuestra forma de pensar sigue siendo la misma de hace 5 años, algo no está bien. Entiendo que a veces tenemos circunstancias que no son fáciles de superar, especialmente nuestro temperamento, nuestro carácter, pero cuando seguimos arrastrando las mismas cosas por muchos años, algo no está bien. Podemos fallar en algo, lo superamos, pero va a venir otra cosa en la que hay que trabajar y siempre vamos a estar creciendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos como Él. Dios es amor y ama. Entonces por eso también Él espera que hagamos lo mismo. Y eso dice claramente en Mateo 22:36. O sea, todo lo que está en la Biblia, todo lo que podamos leer, se resume solamente en esta porción. Dice, le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley? Y Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Es decir, que si nosotros aprendiéramos a amar perfectamente, así como Dios ama, estaríamos ya cumpliendo todo lo que está acá. Otra vez, si tuviéramos la capacidad de amar perfectamente, estaríamos cumpliendo todo lo que dice la Biblia. Entonces ahí surge otra vez la pregunta, entonces, ¿qué es amor? ¿Cómo puedo amar a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser? ¿Cómo es eso? ¿Qué significa? ¿Sí? Entonces a veces alguno dice, ya Señor, te amo con todo mi corazón. Ya amo a Dios con todo mi corazón. ¿Se referirá a eso? Espera Dios que esa sea nuestra actitud. Realmente así podremos vivir amando a Dios y al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Todos los demás. Porque a veces elegimos, ¿no? Jürgen es mi prójimo, entonces a él nomás lo amo. ¿Sí? Pero a Fabiola, hasta ahí nomás. No es tan prójimo. Prójimos son todos los demás, todos los que están a mi alrededor. Los conozco o no los conozca, sienta algo por ellos o no sienta algo por ellos. Incluso si hasta ellos se declaran mis enemigos, yo debo amarlos. Porque el Señor lo manda. Entonces surge otra pregunta más. ¿Pero cómo puedo amar a mi enemigo? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué es amar? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es amar? ¿En qué consiste el amor de Dios? Y es importante el resumen que el Señor hace porque dice que amemos a Dios primero. Ama a Dios sobre todas las cosas, a Dios primero y luego al prójimo. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos amar a Dios, la consecuencia lógica de eso va a ser que podamos amar al prójimo. Entonces nuestra vida va a ser muchísimo más sencilla. Porque si yo estoy esperando que mi esposo cambie para amarlo, si estoy esperando que me lea la mente para que lo ame, me puedo sentar y esperar 1000 años. Porque quizás nunca cambie. Pero si yo enfoco mi vista al Señor y decido amarlo a Él, entonces el Señor me va a dar las herramientas, la gracia, la sabiduría, para que mi corazón tenga otra perspectiva hacia mi esposo. Y eso se aplica a la esposa, se aplica a los hijos, al vecino que pone la música fuerte todos los fines de semana y no me deja dormir, al vecino que está con su perro ladrando desde las 5 de la mañana. Yo tengo ese, todo el día ladra. Dios mío, qué bárbaro. Entonces digo, Señor, por favor, ayúdame a amarlo. Ayúdame, por favor. Entonces, tratemos de responder, ¿cómo sabemos si amamos a Dios? Otra vez vamos a Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. ¿Cómo sabemos si amamos a Dios? Y aquí dice la palabra, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Entonces, ¿cómo sabemos si realmente estamos amando a Dios? Porque obedecemos sus mandamientos.
Entonces alguno dice, ay, qué macano, estoy fregado, porque es difícil, pues sus mandamientos son complicadísimos. Pero aquí el mismo pasaje dice, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. O sea, lo que el Señor nos manda, lo que el Señor nos pide, no es algo que está fuera, no es de nosotros, no es algo incumplible, no es algo que está en el espacio. Es algo que podemos hacer. Entonces, ¿por qué no logramos amar? ¿Por qué no logramos cambiar nuestra vida? Hermanos, con todo el respeto, porque no nos da la gana. Es así de simple. Un ejemplo muy sencillo, nos peleamos, ¿ya? Si yo voy a poner con una esposa fantasma, no era esposa, ¿ya? Entonces me peleo con mi esposa, ¿no? Y no sé qué, un malentendido, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ella en su mente piensa que tiene la razón, está furiosa porque se ha sentido ofendida, indigna, y yo me siento furioso porque me he sentido ofendido, indigno, no sé qué. Entonces ella se calma y se acerca y me quiere hablar y yo no le quiero hablar. ¿Por qué? Porque en mi corazón, en mi interior, he decidido no soltar esa furia. Entonces yo voy alargando ese proceso de frustración. Y encima voy alimentando esos pensamientos. Y algunos retrotraen todos sus pensamientos hasta el momento en que se han casado. Y dicen, ¿para qué me habré casado? Mejor estaba solterito. Entonces, ¿quién sigue generando malestar? Yo. ¿Por qué? Porque yo decidí prolongar ese sentimiento. No quiero soltar, porque yo tengo la razón, porque me ha ofendido, porque me ha hecho. Entonces, ¿por qué no cambiamos? Porque no queremos soltar las cosas. ¿Y por qué no cumplimos los mandamientos del Señor? Porque no queremos. Por diferentes razones. Tenemos miedo, creemos que no va a pasar nada, alguna vez hemos intentado y parece que no ha funcionado, etcétera, etcétera. Pero la palabra es clara: si yo amo a Dios de verdad, voy a cumplir sus mandamientos. Quizás no los cumpla todos al 100%, pero va a ir un proceso gradual, ¿sí? Como les digo, es un proceso. Acabamos de leer en Efesios, es un proceso. Y esto es importante tener en mente porque vienen otros pensamientos y nos empiezan a que nos comparemos. Decimos, no, pero mira cómo está viviendo el Gonzalo, ucha, buenísimo, es capísimo, santo, mira, y está filmando, no sé qué, ucha. ¿Quién como el Gonzalo? No, yo no le llego ni a los tacos, entonces no sirvo, no soy cristiano. ¿Y qué hacemos? Nos rendimos, dejamos de leer la Biblia. O al revés, vemos lo malo que han hecho en la iglesia, vemos cómo han lastimado a nuestras familias, cómo hay hipocresía, cómo se robó la plata el pastor, cómo hay fornicación, adulterio, que es el peor en el trabajo, porque en el trabajo dicen, si es cristiano, yo nunca quiero ser cristiano, ¿sí? Entonces siempre una macana, mejor así nomás, y listo, yo voy a llevar a Dios a mi manera. La conclusión fácil, ¿no? Yo llevo a Dios a mi manera. Lo que pasa es que Dios no es una cosa para llevarlo como nosotros queremos. Y el problema de eso es que nos vamos haciendo la vida más difícil nosotros, porque en el corazón del hombre hay un vacío que solo Dios lo puede llenar. No lo va a llenar las fiestas, ni la pareja, ni los amigos, ni el trago, ni el viaje, ni las drogas, nada, absolutamente nada. Eso siempre va a estar vacío mientras el Señor no lo llene. Y lo segundo, bueno, el primer mandamiento es ama a Dios, y el segundo dice que amemos al prójimo. Entonces, otra vez, ¿cómo sabemos si amamos al prójimo? Un versículo antes, en 1 de Juan 5, 2, dice, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos amando al prójimo? Si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Entonces podemos concluir que Dios debiera ser el objeto, o sea, el centro de nuestro amor. Y en la medida en que nosotros empecemos a amar a Dios de manera profunda, seria, racional, pensada, ¿sí? Entonces Él va a ir obrando en nuestras vidas. A veces queremos situaciones mágicas, que todo se resuelva rápido, fácil, pero son procesos los que tenemos que vivir.
A veces tenemos costumbres de 20, 30 años, eso no se puede cambiar en un minuto. Quizás alguna persona podrá cambiar de manera sobrenatural, pero normalmente ese tipo de cosas requieren nuestra voluntad, porque el Señor nunca nos va a obligar, jamás nos va a impulsar, nos va a forzar a que cambiemos. Sí nos va como que impulsar, nos va a decir, oye, cambia, te conviene, cambia, mira, escucha mi palabra, pero jamás nos va a forzar, nunca nos va a obligar, no va a torcer nuestro libre albedrío. Eso depende de nosotros. Es una elección que hacemos, es una decisión. Por eso compara el Señor tanto la relación con Él y de la iglesia como un matrimonio. Porque en el matrimonio todos se casan libre y voluntariamente. ¿Sí? Algunos dirán, no, pues es que yo le he pelado antes de casarme y tenía que casarme. Claro, pero tenías la opción de no casarte. Pero es que la presión, la sociedad, mi mamá, pero tenías la opción. O sea, elegir, y eso es parte de madurar. Yo tomo mis decisiones y asumo las consecuencias. Eso también es amor. O sea, yo elijo cosas buenas, no tan buenas más o menos, pero todo lo que pase a raíz de mi decisión yo lo debo asumir. Eso es madurez. Seguimos siendo inmaduros cuando decimos, no, es que el gobierno, no, es que justo hay una piedra, no, es que el perro de ahí, no, es que el basurero, no, es que... Entonces, todos tienen la culpa menos yo, por la decisión que yo tomé. Entonces, yo tengo que tomar la decisión de seguir a Dios, de amarlo a Él y de amar a mi prójimo. Porque eso me hace bien. Eso me ayuda a que yo tenga una vida en paz, una vida en bendición, una vida completa. Por eso es importante amar a Dios. Porque en la medida que Él llene mi corazón de su amor, mi vida va a ir transformándose. Ahora, alguien una vez me dijo, ¿por qué Dios ha puesto como un mandato? O sea, como que no tiene sentido que Dios diga como mandato, ama. Debería ser pues algo libre, ¿sí? Claro, porque tal vez ha leído este pasaje de Juan 13:34, que dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros. ¿Por qué Dios lo pone como un mandamiento? Y espero ser lo suficientemente claro en esta parte, ¿sí? Dios quiere bendecirnos, ¿sí? Pero no solamente pongamos nuestra mente en la bendición material, porque hay mucho lío entre las iglesias, porque cuando se habla de bendición, lo primero que viene a la mente es plata, casa, autos. No. Bendición es en un término genérico, ¿sí? Familiar, en la salud, en el trabajo, relacional, en la economía, etcétera, etcétera, ¿sí? Dios quiere, en otras palabras, Dios quiere que nos vaya bien. Eso es bendecir, que nos vaya bien, ¿sí? Entonces, para que nos vaya bien, el Señor ha establecido ciertas reglas, ciertas leyes que se deben cumplir, leyes físicas, leyes morales y leyes espirituales. Entonces, en la medida que nosotros vamos cumpliendo esas leyes, Dios nos va bendiciendo. Entonces, la mayoría, ¿por qué no recibimos bendición? Porque no cumplimos esas leyes, porque preferimos seguir viviendo a nuestra manera. Deuteronomio 11:26 dice, escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor, tu Dios, que te entrego hoy. ¿Se dan cuenta? Nuevamente es una elección. Yo elijo. Entonces, Dios quiere que amemos, ¿sí? ¿Para qué? Y que lo obedezcamos para que nuestra vida sea bendecida. Si fuera opcional, quizás nos pasaría como con las frutas y las verduras, ¿sí? ¿Quiénes de nosotros sabemos que las verduras son buenas y las frutas? ¿Sí? ¿Quiénes comen verduras y frutas regularmente? Ya menos. No, es que yo prefiero unas alitas, una pizza, una hamburguesa y una doble con queso, un lechoncito, un chairo. Mala idea hablar de comida a esta hora, ¿no? Creo que ya está abriendo el apetito. Pero, ¿se dan cuenta? No hay una ley que dice, papás deben dar verduras y frutas a sus hijos. O hijos deben comer obligatoriamente frutas y verduras. No hay una ley así.
Entonces la mayoría de los papás están peleando para que sus hijos coman frutas y verduras, ¿no? Algunas mamás hacen trucos, tortillita de zanahoria, tortillita de acelga, para que coman, ¿no? Cosas así. Entonces es lo mismo, si no fuera un mandato, quienes cumplirían voluntariamente la más serían los menos, ¿sí? Entonces el Señor como que nos impulsa, nos obliga otra vez, como que nos está forzando, ¿no? Nos lleva contra la pared para que decidamos amar. ¿Por qué? Porque quiere bendecirnos. Y algo importante de la obediencia es que la obediencia implica confianza. O sea, si yo decido obedecer a Dios, hijos, si ustedes deciden obedecer a sus papás, están mostrándoles que confían en ellos. Su decisión puede ser injusta, su regla puede ser absurda, no pueden estar de acuerdo, lo que fuera. Pero si ustedes obedecen eso, están mostrando con hechos que lo aman y que confían en él. Y eso Dios va a bendecir, Dios te va a bendecir a ti por obedecer a tus papás. No, pero mi papá no se merece, mi mamá es una injusta, no me entiende, me obliga, no sé qué. Sí, pero tú obedécelo, te va a ir bien. A ti, la bendición va a ser para ti, porque la obediencia implica confianza. Por eso alguna vez alguien decía, ¿cómo puedes pagar a tu papá todas las cosas, o a tu mamá todas las cosas que he hecho por ti? ¿Cómo? No hay forma. Entonces algún papá decía, lo único que yo espero es que me obedezca. Nada más. Nada más, que sea respetuoso. Para mí es el mejor regalo. ¿Por qué? Porque está mostrando confianza, está mostrando amor, ¿sí? Y Dios es confiable. Dios es confiable, por eso podemos obedecer sus mandatos. Quizás yo no sea confiable porque soy humano y soy imperfecto, pero el Señor es confiable. Miren qué dice Mateo 6:8. A mí me impresiona lo que dice la palabra, porque es un grado de interés del Señor hacia nosotros profundísimo. Dice: no seas como los fariseos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Uy, o sea, antes de que hablemos, el Señor ya sabe lo que le vamos a pedir. Ese grado de conocimiento tiene Él sobre nosotros. Entonces, si no responde, amados hermanos, algo que estamos pidiendo con todo el corazón: Señor, quiero ir a Qatar, por favor, dame 2 pasajes gratis, un hotel de lujo, porque te amo y te sirvo, por favor. Si no responde, eso es por algo. Porque quizás si te vas a Qatar te van a botar del trabajo. Y hay personas que justamente malinterpretan a veces las cosas y meten la pata. Miren lo que dice Lucas 12:7. Dice: y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. ¡Wow! Cada cabello de su cabeza está contado. Eso es impresionante. La ciencia dice que todos los días perdemos cierta cantidad de cabellos. No exactamente cuántos, miren, cierta cantidad de cabellos. Entonces digamos que esta mañana yo digo: bueno, Fabiola, voy a contar cuántos tienes. Ya, échate ahorita. 5,000. Duerme, al día siguiente ya no son los 5,000. Tengo que volver a contar, pero el Señor ya sabe. Entonces, Dios está interesado en nuestro deseo de ir a Qatar, por supuesto. ¿Cómo no? A Dios le interesa ese nuestro deseo, ¿sí? Porque Él sabe si ese deseo es genuino, si tiene la motivación correcta, si nos va a hacer bien, si no nos va a hacer bien. A Él le importa, ¿sí? A Él le importa. Quizás no le importe si gana el Bolívar o el Stronger, digamos, pero a Él le importa que disfrutes el partido, que disfrutes con tu familia. A Él le importan los más mínimos detalles, y aquí el Señor lo está mostrando. Él sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza.
Por eso es confiable, ¿sí? En Jeremías 29:11 nos da otra razón. Estas no son las únicas, pero a mí me parece que son relevantes. Hay muchísimas, toda la Biblia está llena de razones de por qué el Señor es confiable. Jeremías 29:11 dice, dice así: pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Escuchen esto, planes. No son ideas, intenciones, son planes. ¿Ustedes saben lo que es un plan? Un plan es una idea plasmada en un papel que tiene tiempo, que tiene recursos, que es medible. Ese es un plan, ese es un proyecto. ¿Por qué a veces nuestra vida no cambia? Porque tenemos ideas y el mundo está lleno de buenas ideas. La cosa es ponerlo ahí, en un plan, sacarlo de acá y ponerlo y decir, bueno, voy a empezar a hacer mi negocio en tanto tiempo y esforzarme para que salga. Entonces dice que el Señor dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y me impresiona este pasaje porque nunca había prestado atención cuál era el contexto. El contexto es que parte del pueblo de Israel estaba en cautiverio en Babilonia, ¿sí? Estaba en cautiverio. Ahora, la profecía dice que ellos tenían que estar 70 años en cautiverio. Eso decía la profecía. Entonces, calculen una persona de 40 años. ¿Esa persona volvería a la tierra prometida? Probablemente no. Una persona de 30, 100 años, no. Una de 20, tal vez. Una de 10. O sea, en otras palabras, los menores de 10 años eran los que iban a volver a la tierra prometida. Qué tremendo. Entonces, ¿qué pasaba con los mayores de 10 años? Una vida frustrada, decepcionante. ¿Cómo Dios nos ha traído acá? ¿Qué le pasa? Dios no me ama. Si Dios fuera bueno, si Dios fuera amor. No escuchamos eso. No permitiría esas cosas en mi vida. No, lo que pasa es que Israel pecó a tal extremo que el Señor dijo, bueno, muchachos, yo les di muchas opciones, ni modo. Ahí viene la consecuencia de sus decisiones. 70 años en cautiverio. Entonces, si ustedes leen con calma el pasaje, más adelante les dice, bueno, entonces como ustedes van a estar acá, cásense, compren tierras, trabajen la tierra, den a sus hijos en casamiento. O sea, en otras palabras, disfruten la vida acá y oren por la paz de esta tierra, dice. Porque en la medida que esta tierra tenga paz, ustedes van a estar en paz. Y luego les dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, que son de paz y de bien. ¿Cómo puede haber bienestar? ¿Cómo puede ser algo bueno en medio de un cautiverio? ¿Cómo puede ser posible que mi papá no me esté dejando salir al cumpleaños de mi mejor amigo? ¿Por qué mi mamá no me está dando permiso para ir a no sé qué lugar y si no pasa nada? No entendemos, pero confiamos. Porque el amor implica confiar, el amor implica obedecer. Entonces, si nosotros no cambiamos nuestra actitud, bueno, me estoy adelantando, pero si no cambiamos nuestra actitud, si no dejamos que Dios obre en nuestro corazón, nunca vamos a poder disfrutar los planes que Dios tiene para nosotros. Nunca. Por eso vivimos frustrados, vivimos amargados, vivimos decepcionados. Es que mi familia es un desastre, es que este lugar no sé qué, que el gobierno, que la economía, que el clima, que mi vecino, que todo es malo. Y no disfrutamos absolutamente nada. Y el principio es ese otra vez. O sea, yo mismo he dicho muchísimas veces, Dios, ¿por qué me has hecho nacer acá? Porque parece que yo no encajo aquí. O sea, me siento fuera del lugar.
desde cosas triviales, ¿sí? Desde la puntualidad. A mí me dicen 5, 5. Me dicen 3, 3. Entonces yo normalmente, es súper chistoso, pero bueno, o sea, yo ya lo tomo con humor, ¿sí? Porque a veces me invitan a predicar a otros lugares y dicen, bueno, pastor, tiene que estar, bueno, el evento empieza a las 6, pero usted llegue nomás a las 7, pues que los hemos citado 1 hora antes para que vayan a llegar. Y llego 7 y no hay nadie. Entonces, desde cosas pequeñas hasta cosas muy grandes, yo muchos años he vivido frustrado, ¿sí? Porque mi vista estaba enfocada en las cosas tangibles, en las cosas que podemos ver en los resultados de acá. Por eso yo les decía, a mí me ha costado muchísimo entender qué es el amor. Y al final de cuentas ha sido un descanso para mí. O sea, en mi vida yo he logrado estar en paz. No he cambiado mi forma de pensar respecto a la puntualidad, pero puedo lidiar con eso ahora. ¿Sí? Y veo formas, veo maneras de que eso no me afecte tanto. Mi esposa me ha dicho una vez, pucha, desde que me he casado con vos nunca llego tarde al aeropuerto. Nunca. ¿Sí? Y quizás ustedes se sienten igual en algunas áreas. Quizás se sienten fuera de lugar en su familia, en el trabajo. Quizás se sienten fuera de lugar en la universidad, en el colegio, no sé. Entonces dicen, Dios, ¿por qué? O sea, ¿qué de bueno hay acá? Lo que pasa es que Dios tiene planes buenos para nuestras vidas. Este pasaje es buenísimo repetirlo cuando uno no está atravesando una circunstancia difícil, pero el reto es vivirlo. Romanos 8, 28. El reto es vivirlo cuando estamos en una circunstancia difícil. Dice, y sabemos, Romanos 8, 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todo. Y cuando la Biblia dice todo, es el 100%, no es el casi, es todo. Todo es para mí. Todo es para mí. Pero la enfermedad es para mí. Es para mí. Cuando me han diagnosticado hace algunos meses atrás la polineuropatía periférica, quiere decir un daño neurológico en las extremidades, yo me he quedado seco. He dicho, ¿por qué? No entiendo. Y cuando me han hecho la evaluación complementaria para otros asuntos, el médico me ha mirado y me ha dicho, querido, ¿qué ha pasado? ¿Qué edad tienes? Tu cuerpo parece de una persona de 57. Entonces he dicho, ¿qué he hecho con mi vida? Señor, ¿por qué no me has guardado de la enfermedad? ¿Yo qué te sirvo? ¿Yo qué años he estado en alabanza? Todo, hermanos, todo es para mí. Todo. Otra vez, es que el asunto es que si no logramos amar al Señor, no vamos a poder entender su mente. Obviamente no vamos a entenderla al 100%, pero vamos a poder aceptar por qué pasan ciertas cosas. Entonces yo quiero cerrar esta primera parte. Les dije, creo que no iba a alcanzar, pero creo que era importante hacer esta primera parte. Yo creo que, no sé si en 2 más terminaré, pero quiero cerrar con lo siguiente. El Señor quiere que amemos porque el Señor quiere bendecirnos. Y el Señor nos está impulsando, nos pone ese mandamiento para que le obedezcamos, porque la obediencia trae bendición.
No es un mundo, o no vamos a tener una vida sin problemas, sin dificultades, sin enfermedad. No es así. Sino que el Señor va a utilizar todo eso para nuestro bien. Por eso dice la palabra, a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todo. Wow. Todo. Todas las cosas les ayudan para bien. Qué tremendo. Qué tremendo. Entonces yo quiero desafiar esta mañana nuestra mente. O sea, creemos, amamos a Dios. Quizás no perfectamente, pero ¿qué tal si empezamos a hacerlo? Y decirle, bueno, Señor, yo no estoy de acuerdo, no me parece, pero voy a confiar en ti. Ayúdame a confiar. Ayúdame. Quiero amarte de verdad. Ayúdame. Quiero amar al prójimo. Quiero cumplir tu palabra. Porque quiero que me vaya bien. A veces parece un poco egoísta, porque alguna vez yo me he peleado con el Señor y le he dicho, Señor, ¿por qué pones mandamientos? Y yo no quiero cumplir tu palabra ya. Porque pon la otra mejilla, y yo nomás pongo la otra mejilla, siempre estoy aburrido. Una macana, y encima, como es mandamiento, tengo que cumplir. O sea, es como que una trampa. Porque encima, si cumplo el mandamiento, me va a ir bien a mí. Entonces tengo que seguir cumpliendo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? A veces uno se frustra y quiere botar la toalla. Porque pasa, uno se cansa. Pero el seguir cumpliendo, el seguir obedeciendo, nos hace bien. Entonces le digo al Señor, ya bueno, voy a seguir cumpliendo, dame fuerzas. Ayuda, porque no puedo. Y más adelante vamos a ver cómo el amor de Dios puede morar en nuestra vida. Porque solamente su amor nos puede ayudar a seguir adelante. ¿Qué tal si nos ponemos en pie para orar? Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu amor, Señor. Gracias, Jesús. Señor, gracias porque tú no nos desechas. Porque tu palabra dice que el que se acerca a ti, tú no le echas fuera. Y Señor, esta mañana nos acercamos a ti con un corazón humilde, con un corazón rendido y reconociendo que no sabemos amar, no sabemos amarte, no sabemos amar al prójimo. Señor, ayúdanos, quebranta nuestro corazón, deshácelo y vuelve a hacerlo, Señor. Te necesitamos, Dios, te necesitamos, Señor. Señor, si hay alguien que está con una herida desde la niñez, desde la juventud, si hay algún temor, algún trauma, algo que no nos deja, amar, porque quizás ha amado, ha confiado y ha sido lastimado, yo te pido que tú obres, Señor, en esta mañana. Si usted sabe que necesita que Dios obre en algún área de su vida, dígale ahora, Señor, yo necesito que obres en esta área. Tú sabes. Señor, tengo miedo. Siento que no puedo. He intentado y he fallado, Señor. Y sé que debo amar, sé que debo amarte, pero no puedo. Señor, ayúdame, te necesito. Sana mi corazón, quítame el temor. Señor, si alguien piensa que tiene limitaciones por su edad, por su condición económica, por su salud, no sé, cualquier limitación que haya en su mente, Señor, yo te pido que tú le des la fuerza para confiar en ti sobre eso, que tus planes son buenos para nosotros, tus planes son buenos, Señor. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar, aumenta nuestra fe, Señor, por favor. Yo bendigo la vida de cada uno de los que están acá.
Señor, de todos los que están viendo este video, yo bendigo las obras de lo más profundo. Inquiétanos, Señor, inquieta nuestro corazón hasta que podamos empezar a amar. Que tú seas el objeto de nuestro amor, que nuestra vista esté enfocada en ti. Por favor. Gracias, Señor.